Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una cita súper especial porque vamos a hablar con él, con Salvador, desde un, no sé, reportaje súper cubano, ¿no? Sí, algo así. Vale, lo primero que vamos a hacer es dejar que se presente. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu vida. Pues nada, soy Salvador, soy funcionario, ahora mismo estoy trabajando fuera de España por temas laborales y me gusta todo el mundo del emprendimiento, inversiones y demás. Vale, perfecto. Y hablando un poco del tema de inversiones y demás, a mí me gusta mucho mezclarlo con la inteligencia emocional. Entonces me gustaría que nos comentaras qué es para ti la inteligencia emocional y la educación financiera. La inteligencia emocional, pues para mí sería más bien el saber identificar cómo te sientes en cada momento y tener las herramientas para poder controlar ciertas emociones como pues la ira, la tristeza y una gestión emocional buena y correcta para que no te haga más daño. Y a nivel financiero, la educación financiera, evidentemente, pues todos aquellos conocimientos que uno pueda adquirir durante la vida para intentar gestionar lo mejor posible su patrimonio. Su patrimonio, que eso ya es súper importante. Y la importancia que tendrían esas dos cuestiones, tanto la inteligencia emocional como la parte de educación financiera, ¿qué importancia para ti tienen en la vida? ¿O son importantes, no lo son? No sé. Hombre, pues si tuviese que decir que, por ejemplo, una de las dos es más importante, el tema de la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, es mucho más importante que la educación financiera. Pero es cierto que dentro de la educación financiera, cuando te tiras al mundo de la inversión, necesitas esas herramientas de gestión emocional porque pasas por muchas situaciones, ya sea de alegría, de ansiedad, de tristeza, emoción, pues de todo un poco. Claro, porque ahí está mezclada, entiendo que la frustración, la rabia, claro, como bien dices, la ira, ¿no? Sí, depende de la inversión que hagas y cómo la hagas. Si sale bien, evidentemente, pues todos estamos contentos. Claro. Pero si sale mal, hay que saber aceptar que ha salido mal, porque las inversiones son lo que tienen, que no siempre salen bien. Y tirar para adelante y continuar. Y como adulto que tú ya eres, esa inteligencia emocional y esa parte de educación financiera, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué importancia tiene la adultez? Porque yo siempre pienso, es que tendríamos que trabajarlo en las escuelas. ¿Pero por qué tendríamos que trabajarlo en las escuelas? ¿Por qué es importante en la etapa adulta? ¿Para qué? Hombre, pues es que en tu día a día el tener una inteligencia emocional o una educación emocional bien desarrollada te va a solventar muchos problemas que tengas. Cuando te sale, porque en esta vida no todo funciona bien, entonces, lógico. Y ya dejando aparte el tema de las inversiones, temas de relaciones de pareja, temas de relaciones de amistad, familiares, son muchas veces situaciones que se dan en la vida de uno que si no sabes gestionarlas, pues puedes acabar en una depresión, puedes acabar con problemas incluso físicos que son pues llevados por tema de enfermedades crónicas que se generan porque tu estado de ánimo incluso no está bien. Claro. Entonces creo que es muy importante que desde la niñez se trabaje eso. Porque no se trabaja en realidad. Yo mucho en los considero, centros. al menos yo estoy hablando de la época en la que a mí me tocó estudiar, creo que no, estoy segurísimo que no. Ningún profesor te habló ni de la inteligencia emocional. Me habló, ostras, pues así pensando, no hay ningún profesor que yo recuerde que pudiese decir, mira, está hablando de la gestión emocional o me habló de la gestión emocional, el tema de los sentimientos, el cómo te puedes sentir, el que tienes por qué, o sea, tienes la libertad de sentirte triste en ciertos momentos, de alegre, y nadie te habla de eso en el colegio. Al menos yo no lo recuerdo. Puedo recordar una época bastante diferente, creo que a la actual ya de por sí. Por lo que conozco de algún profesor o profesora que conozco a día de hoy, parece que se empieza a introducir en las aulas. ¿En qué edad? No lo sé. ¿De qué modo? Tampoco. Vale. Y dejando esto un poquito aparte y hablando ahora de la educación más financiera, ¿en qué inviertes o en qué emprendes? ¿Nos podrías contar un poco para que la gente conozca un poco más acerca de...? ¿En qué invierto? Pues mira, antes del COVID, justamente 2 meses antes del COVID, empecé con el tema de la bolsa. Pues claro, llega el COVID y te llevas la hostia de tu vida. Un menos 30, menos 40% en la cartera, que menos mal que había metido poco dinero al principio. Hostia. Pero es cierto que empecé a formarme. ¿Cómo te formas a día de hoy en tema de inversiones, en tema de la bolsa?
tema privado. O sea, no hay nada en la escuela que te enseñe a qué son las acciones, cómo cotizan, qué son los dividendos, los futuros, todo eso nadie te lo enseña. Entonces tienes que irte al sector privado. Cuando digo sector privado, al final son cursos que plantea gente que ya tiene los conocimientos. Y bueno, hay que tener cuidado a quién contratas o a quién dejas de contratar, porque te puedes llevar un chasco. Una estafa, ¿no? En la formación, exacto. También. Hay mucha gente que es muy estafadora, que promete mucho oro, que todo va a ser bien, y luego no es así. Vale. Entonces hay que formarse. Yo empecé con el tema de la bolsa, como te iba diciendo, posteriormente pasé a las criptomonedas. Eso es mucho más arriesgado todavía, más volátil. No, de nada aquí son recomendaciones de inversión. No, ¿vale? no. Nada aquí, de eso vamos a quitar aquí. Que todo el mundo se forme y que eso. todo el mundo... Lo primero es una Exacto. formación adecuada Eso para es. poder invertir según en qué activo que te guste, ¿vale? O sea, porque hay gente que se siente mucho más cómodo con el sector inmobiliario, por ejemplo. Que yo tengo también inversiones en el sector inmobiliario. Vale. Entonces, esas inversiones son más tranquilas, más relajadas, no te llevas tanto sobresalto. Criptomonedas te puedes volver loco. Es como más un dinero mensual que puede entrar en tu cartera, ¿no? Sí, a ver, invertir en el sector inmobiliario se puede hacer de varias formas. La más normal y más común es la de compras un piso y lo pones en alquiler. O compras un piso, lo reformas y lo vendes más caro. Yo lo que tengo actualmente es pisos que tengo en propiedad y los tengo arrendados a día de hoy. Entonces, pues cada mes me llega mi paga, por decirlo de alguna forma, y gano cierto dinero con ello. ¿Qué más invierto? Se puede invertir también de otra forma con el crowdfunding, por ejemplo. Crowdfunding inmobiliario, que lo que es no es más que una plataforma que recauda dinero de pequeños inversores como tú, como yo, como cualquier otra persona que mete sus 500, sus 1000, sus 2000 euros y promete una rentabilidad. Plantean varios escenarios, porque las inversiones es lo que tiene. O sea, puede ser favorable, muy favorable, o puede ser un poquito desfavorable. Entonces, bajo ese riesgo, cada uno asume lo que quiere. Es una otra forma de invertir. ¿Qué más puede haber? Pues no sé, así ahora mismo... ¿Que tú inviertas en algo más? Que invierta ahora mismo, no, en acciones, criptomonedas y sector inmobiliario. Vale. Entiendo que nada de esto ni te enseñaron en la escuela, como nos has comentado. No. ¿Y en tu familia tenías algún referente en el que te pudieras basar para...? En mi familia, la verdad es que ha sido una familia bastante tradicional en ese sentido y no ha habido nadie... No, que yo recuerde que haya sido en plan inversor. Entonces, ¿por qué te digo por invertir o por emprender? Pues no lo sé, porque yo desde pequeñito he sido bastante ahorrador y de hecho mi familia lo sabe, incluso yo cuando tenía 18 años, incluso se reían de mí a veces, porque abrí una cuenta de ahorro vivienda, que eso ya no existe a día de hoy, que bueno, lo único que esa cuenta de ahorro vivienda lo que te permitía era que te desgrababas el 15% de todo lo aportado en esa cuenta de ahorro vivienda y a los 4 años podías acceder a una vivienda. ¿Qué pasa? Que te habías beneficiado de ese descuento en la declaración de la renta. Entonces, claro, un niño con 18 años que ya esté pensando en eso causaba un poquito de risa. Claro, ¿no? tú ya veías por ahí posibilidades. Claro, porque a mí ellos me decían, Salva, ¿qué te regalo para cumpleaños? Y yo decía, pues yo prefiero dinero porque así no meto en la cuenta de vivienda. Y claro, a lo mejor pues otro hubiese preferido gastárselo en otras cosas. Sí, un reloj, unas zapatillas, pues, un móvil... Claro, cualquier cosa en ese momento. O sea, que ya ibas haciendo tus pinitos. Sí, algo iba haciendo ya por ahí. ¿Y te has tenido que dejar algún trabajo para poder invertir o emprender? ¿O cómo ha sido el proceso? No, para invertir no hace falta dejarte de tu trabajo, de hecho te puedes formar y invertir en diferentes activos sin tener que dejarte el trabajo. De hecho, invertir podría ser incluso un trabajo más. Mira, algo de que suelo hacer muchas veces es day trading, que es tradear en el mismo día, que no te lo había comentado antes. Y eso podría ser como un trabajo. ¿Pero eso tiene que ver con la bolsa? Tiene que ver con cualquier activo que cotice. Entonces, yo hago análisis técnico, que es coger una gráfica, analizarla y ver en qué punto me da entrada o me da salida del precio. Lo único que hago es entrar cuando creo que tengo que entrar, con un take profit, que es una recogida de beneficios, o un stop loss, que es un corte de pérdida de... Esto da para un curso. Esto daría para un curso. Y nada, pues entraría en la operación, si me sale positiva, pues me llevo el dinero, si no me sale negativa, pues bueno, pues se ha aprendido y continuamos con el proceso. Y es como un trabajo, porque al final tienes que dedicar un tiempo de tu día. Vale, pero de momento, como no te has dejado tu trabajo, entiendo que lo que haces es compaginar el invertir y el emprender con tu trabajo de funcionario, que nos has dicho al principio. Sí, correcto. ¿Y cómo es esto? ¿Es muy duro? ¿No es duro? ¿Cómo lo llevas?
Pues hombre, pues al final lo que haces es, pues prácticamente como hace todo el mundo, trabajar todos los días. Por una parte trabajas cuando me toca trabajar por tema de mi trabajo normal y por otra por cuando estoy invirtiendo. En los turnos que no trabajas, inviertes, emprendes, te formas, Eso es. etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues a ver, ¿qué te pregunto más? Que tengo por aquí más cositas. ¿Tú crees, lo que yo intento hacer, o lo que me gustaría llegar a hacer es que esa fusión de educación emocional con financiera se trabajara en la educación formal? Porque es verdad que se puede trabajar en la educación no formal, trabajando habilidades, etcétera, pero a mí lo que me gustaría es que la gente se conociera lo suficiente a sí misma, que eso creo que tiene que ver con la inteligencia emocional y la gestión de las emociones, para poder estar también educada a nivel financiero y pues un poco que sepan gestionar sus finanzas, porque al final creo que va entrelazada. Esa también, conozco mucha gente que tiene como una pérdida de estado de ánimo, cierta depresión porque no llegan a final de mes, porque no saben gestionar su cartera, porque han sacado créditos que luego no saben cómo devolver. Entonces, ¿tú crees que esta fusión tiene futuro? ¿Que tiene importancia? ¿O lo que estoy haciendo es...? No, yo creo que sí, porque, a ver, está claro que cuando coges a una persona que ya tiene un recorrido, tiene una cierta edad y su situación financiera no es, digamos, adecuada, ¿vale? Por las decisiones que ha tomado en su vida, sí creo que necesita el acompañamiento de una persona, sobre todo una persona que le diga a lo mejor desde un primer momento, o que la acompañe, cómo debería empezar a gestionar sus finanzas. Y dentro de gestionar sus finanzas entra la parte también emocional, porque claro, si yo soy una persona derrochadora, que encima tengo deudas, y me viene, y claro, pero yo quiero cambiar mi situación, evidentemente lo primero que tienes que aceptar es que tu situación es una mierda, las cosas como son. Si lo aceptas y quieres hacer un cambio, tienes que, como tú mismo no sabes, pues tendrás que buscar una persona que te acompañe en el proceso. Entonces, coges a esa persona y lo que puedes hacer es enseñarle o encaminarlo de un primer momento a gestionar su capital, que ya de por sí le va a generar estrés. ¿Por qué? Porque para gestionar un capital hace falta cierto ahorro, ¿vale? O por lo menos quitarse caprichos, que mucha gente se piensa que no tiene caprichos, que dice, no, es que yo no llego a final de mes, pero luego hablas con ellos y resulta que se gastan el dinero en más cenas de las que corresponde, fuera de casa, o compran cosas que no deben, o tienen un montón de suscripciones a un montón de plataformas que tampoco creo que sean necesarias. Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir el gasto. Vale, reducir el gasto es una tarea importante. Es la primera. Vale. Y a partir de ahí, intentar encaminarlo a que reduzca el gasto, ahorre un poquito, invierta un poquito, que nadie se va a hacer rico con las inversiones. Eso es así. O sea, de la noche a la mañana nadie se hace rico. Claro, ¿no? Entonces, lo que una persona puede hacer es acompañar en ese proceso, porque evidentemente cuando te quitan esos alicientes que tú tienes cuando te compras las cositas, que dices, ay, me he comprado esto, o me voy a comer fuera, y te vas ilusionado a comer fuera. Claro, pero es que eso es lo que te está llevando a tener una situación que no llegas a fin de mes. Vale. Entonces sí que creo que hace falta un acompañamiento tanto financiero como emocional en ese momento. Claro, porque yo entiendo que la gente también que llega a emprender, invertir y cambiar de trabajo, por ejemplo, incluso cambiar de amigos, porque hemos escuchado muchas veces lo de que eres la media de las 5 personas con las que más te rodeas. Aunque ahí discrepamos. Sí, discrepamos porque yo a veces digo, es imposible, bueno, sobre todo estando aquí, pero yo estoy de acuerdo, pero aunque vale, tú sí. no lo ves. Vale, ahí discrepamos, pero siendo esto así, incluso cambias las amistades porque ya no te interesan las mismas. Bueno, a ver, no creo que haga falta cambiarlas. Pero habrá gente que le habrá pasado. Sí, claro, evidentemente, porque a lo mejor cuando tú ya empiezas a emprender y empiezas a juntarte con la gente que está emprendiendo, a lo mejor tu entorno no es emprendedor de por sí. No quiere decir que tengas que dejar tus amistades de lado, mucho menos, que va, para nada. Yo no iba a dejar a mis amigos a lo mejor toda la vida, porque me proporcionan otro tipo de situaciones, de momentos que la gente emprendedora en ese sentido no me lo da. Ahora, que estoy creciendo y estoy emprendiendo, y evidentemente te tienes que juntar con gente emprendedora, con gente que está en el mismo camino. Sobre todo a lo que me refiero es a ese cambio de vida. No es por dejar a nuestros amigos de lado, ni muchísimo menos. Dios me libre que siempre estén con nosotros y nosotros con ellos. Pero sí que ese cambio de vida que te genera el tener una vida diferente, que puede ser desde pues, las amistades hasta incluso pues, el trabajo, que es lo que más a mí me puede llegar a preocupar. Esta gente que ha hecho ese cambio de vida...
claro, el gestionar esas emociones, ¿cómo es? Hombre, pues a ver, claro, evidentemente incluso llegará momentos en los que te sientas tal vez solo, porque no es lo mismo tu amistad que te escucha, te entiende y te comprende, a veces, que de repente gente nueva que estáis en un camino que es el de emprender, que evidentemente cada uno, pues a no ser que hagas amistad ya cercana con uno, pues te puedes sentir muy solo en ese camino, y sí que es necesario tener también pues una persona por lo menos que te pueda ayudar a gestionar ese tipo También de porque a lo mejor tus amistades no entienden que te dejes un trabajo de funcionario para emprender, incluso familiares, etcétera, ¿no? Yo creo que no lo entendería mucha gente. Claro. No, a día de hoy es... No por ti en concreto, sino no, porque yo no lo he hecho todavía. Por la Ahora, gente en general. Que es mi objetivo. Es tu intención. Es mi objetivo, sí que lo es. Entonces, claro, yo pienso en ese estilo. Por eso te he preguntado si te habías dejado del trabajo. No, todavía para no. Invertir y para Todavía emprender, no. porque creo que es un cambio que muchos inversores y emprendedores hacen y que ahí necesitarían un acompañamiento emocional, creo yo, para gestionar todos los cambios que se están dando en su vida. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pues nada, que contacten conmigo y yo seré su coach. Vale, y en este caso, cuando tú inviertes en cualquier cosa o cuando has empezado a emprender en algún negocio, ¿qué emociones has vivido? ¿Por qué fases emocionales has pasado? ¿Has tenido algunas? ¿Has sido bastante estable? Voy a hablar de la fase de emprendimiento que no la había nombrado. Vale. Dentro de la fase de emprendimiento entra una fase primero de formación también sobre lo que vamos a realizar, que al final es una venta online. Es venta online en una plataforma muy grande. Entonces empieza la formación y empieza sobre todo la incertidumbre, ¿no? Los miedos. Es decir, ostras, estaré haciendo lo correcto, tienes que tener una pequeña inversión al final de dinero. No es una gran cantidad, pero bueno, que es invertir dinero que sabes que a lo mejor es a fondo perdido y lo pierdes de golpe y porrazo. Entonces sí que empiezan las dudas, los miedos, inseguridades. ¿Habré elegido bien el producto? ¿Estaré haciendo bien esto? ¿Habré negociado el precio bien? ¿No lo habré negociado? Empiezan a saltar problemas, temas de importación, aduanas, formularios que tienes que rellenar, pagos extras que de repente aparecen, gestores. Claro. Entonces, claro, todo eso te va creando ansiedad y sobre todo cuando no tienes los conocimientos, a lo mejor como una persona que ya está metida en este mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, yo doy gracias, porque en este caso te he tenido a ti. Te he tenido a ti a mi lado, en el que me has apoyado, me has hecho ver que la realidad de las cosas no es lo que mi cabeza se estaba montando, ¿no? El tema de los miedos, las inseguridades y más. Es decir, es que no va a funcionar, pues no, tú realmente estás al lado y dices claramente que es que eso no está pasando. No ha empezado ni siquiera la venta, no sabes cómo va a salir. Por supuesto. Llega el lanzamiento y estás espitoso porque dices, ¿funcionará, no funcionará? Empiezas a hacer tu marketing, tu marca y ves que empieza a funcionar en este caso. Funciona bastante bien. De repente llegan malas críticas a tu producto, sin sentido ninguno, te das cuenta que hay competencia que dices, hostia, esto ¿por qué lo hacen? No merece la pena ser así de ruin, ¿no? Pero bueno, te estás en un mundo en el que cada uno hace o utiliza las herramientas que quiere y pues tener una persona al lado que te acompañe viene muy bien, la verdad es que viene muy bien. Sí, porque claro, has pasado de la gestión del miedo a que el miedo no te paralice, que es súper importante, porque eso yo sí que siempre lo digo, el miedo es bueno hasta que nos paraliza, cuando ya no nos deja hacer algo es cuando es malo, a pasar a, bueno, aunque con miedo voy a lanzarlo y ver que la realidad es que no se había lanzado el producto, no voy a tener miedo, voy a ver cómo reacciona. Así. Y bueno, que te va de puta madre. Que al final es una inversión más, o sea que lo que hemos dicho, las inversiones no son seguras, las inversiones hoy pueden ir bien, mañana pueden ir mal, igual que los negocios. Lo que hay que hacer para mí es atreverse. Si no te atreves y te quedas siempre en el mismo sitio, pues evidentemente no va a cambiar tu situación. Y yo quiero que cambie mi situación, pues entonces me atrevo. Cuando cambias, digamos, la situación no es cuando pueden cambiar las cosas. Si claro, te quedas en el mismo sitio... Si te quedas en el mismo sitio, no te vas a... La verdad es que siendo funcionario no tienes preocupaciones, no tienes ese miedo, no tienes esa gestión emocional. Tienes otras diferentes. Sí, tengo otras, por tu trabajo, obviamente, que es bastante complicado. Pero bueno, que te has atrevido a intentar por lo menos crear la vida que tú quieres, que eso ya es súper importante. Pues sí. Vale, en este caso, ¿alguien te ha enseñado a gestionar tus emociones y a saber llevar esos procesos? ¿Te gustaría que en el colegio alguien te hubiese dicho
No sé, porque igual has vivido en algún momento de tu etapa educativa algo puntual en el que te hubiese gustado tener el apoyo de algún docente, no sé, de algún profesor que... Hombre, me hubiese gustado muchísimo, claro, evidentemente, que haya un profesor que se implique en la gestión de las emociones sobre los niños a día de hoy, creo que es súper importante. Yo, por ejemplo, no he tenido ningún profesor así, y alguien en mi vida que me haya acompañado así en ese sentido, bueno, pues tendría que nombrar tanto a mi madre como a mi abuela, como a mi tía Paqui, por ejemplo, cada una en su faceta. Y luego por parte masculina tendría otros 3 que nombrar, o sea que mi abuelo, mi tío Mario y mi tío Silvio. En ese sentido los nombro porque para mí yo no he tenido un padre y una madre, yo he tenido 3 padres y 3 madres. Y súper contento porque cada uno era de una forma diferente. Y creo que eso me ha ayudado a saber gestionar a lo mejor varias situaciones diferentes, porque cada uno a lo mejor se la tomaba de una forma y creo que yo he cogido dentro de lo que cabe la mejor forma posible para tomárselo, dentro de las situaciones que se daban en casa. Por lo demás, gestión de emociones, situaciones que te ocurren en la vida, ya sean rupturas de pareja, situaciones complicadas en el trabajo, ver la muerte de cerca, pues todo eso te hace ver en la vida que hoy estás aquí, mañana no. Entonces muchas preocupaciones cuando has estado a punto de morir en algún momento desaparecen muy rápido. Claro. Porque las comparas cuando dices, vale, es que ahora mismo no podría estar aquí. Da igual que me haya pasado ahora mismo una ruptura o que se muera un familiar cercano, vale, hay que disfrutar la vida. Sí, porque a lo mejor no lo hubieses vivido. Claro, por eso mismo. Entonces es como que lo valoras mucho. Soy mucho de disfrutar el momento y el presente. Doy fe. Que tú lo sabes. Doy fe de que disfrutas del momento, del presente y de tu buena gestión emocional, porque he de decir que eres la persona más estable emocionalmente que conozco. O sea que, y eso, por todo lo que has pasado, pues es muy complicado. Eso ya se hablará si hacemos un podcast. Eso hacemos otro podcast, vale, pero seguimos con esto. A las personas encargadas de modificar las leyes educativas en la clase ordinaria, ¿les dirías algo en concreto de que, oye, pues deberíais trabajar la educación emocional, la educación financiera, o no sé, y justo ahora, en este pleno cambio? Les diría... Claramente les diría que se olvidaran del tema político, porque por desgracia al final la educación está politizada también, todo en esta vida está politizado y más en España. Y lo que le diría es que si realmente son políticos y trabajan para el pueblo, porque es lo que debería ser un político, es que miraran por el pueblo, en ese sentido. Entonces, considero que una educación tanto emocional como financiera vendría muy bien al pueblo. Evidentemente, ¿qué pasa? Que si eso viene bien al pueblo, le perjudica a ellos, porque habría mucha gente que no viviría del cuento como vive a día de hoy. Partidos de todos los colores, de todas las figuras y de todo. Entonces desaparecería mucha lacra política que a día de hoy está chupando del bote. Entonces yo sí que les diría que miraran por el pueblo, que eso es lo que debería hacer el político, pero si no lo hacen ya... Ya no es cosa nuestra, los intereses. No puedo hacer nada, intereses políticos todos. ¿Y tú crees que a lo largo de toda la etapa educativa que tiene el alumnado, y bueno, tú lo viviste en su día, ahora bueno, ya han pasado unos años desde que estudiaste y estabas en el sistema educativo, pero bueno, también tienes referentes de cerca que han pasado por el sistema educativo no hace mucho, ¿en algún momento se les intenta dar la opción de, oye, escúchame, que existe la posibilidad de que emprendas, que existe la posibilidad de que seas tu propio jefe, tu propia jefa, que montes tu idea, que seas creativo, que no hace falta que tengas un trabajo como todo el mundo? ¿Esto se ve en la etapa educativa? ¿Tú crees que se ve a lo largo de...? No se ve en ningún momento porque al final el sistema educativo español, y ya lo llevo diciendo mucho tiempo, es una cadena de montaje. Es una cadena en la que un niño entra, da las asignaturas que se tienen que dar y sale. Y sale con 16 años después de la ESO y sale al mundo real, porque ya ahí tiene que elegir ya que si quiere hacer bachillerato, que si quiere hacer FP, pero bueno, hay algunos incluso que se tiran al mundo laboral. Vale, y no sabe ni siquiera coger una nómina y identificar lo que pone en su nómina. No sabe lo que es un IRPF, no sabe hacer una declaración de la renta. Y creo que son cosas que esa educación financiera, ya dejando aparte el tema de invertir, es algo súper básico que debería saber todo. Claro, no sabe ni siquiera que el 10% lo tiene que destinar a sus ahorros. Por ejemplo, eso estaría muy bien. Pero no, eso es cierto. No, al final no te enseñan nada de nada. O sea, ya no estamos hablando de que digan, no, haces un FP y a lo mejor en FP puede ser que haya algo de emprendimiento, pero será una asignatura y algo muy concreto en un módulo muy concreto.
eso no es el caso. Exacto. A día de hoy o te metes en algo concreto o no vas a ver nada. En ese sentido. Realmente a nivel emocional, yo por lo que he visto, que siempre lo digo en todas las entrevistas, se trabaja o se está intentando trabajar en la etapa de infantil sobre todo. Problema que tenemos que generalmente cuando pasas a primaria, como priman otro tipo de contenidos, pues esta parte se deja de lado. A mí me encantaría por lo menos encontrar al profesor o la profesora que para un problema o que para un niño que ve que está triste, y en lugar de continuar dando clases se centra en qué es lo que ocurre. Eso por la parte emocional. Y luego por la parte financiera, también lo digo siempre, que lo único que he visto, porque yo me dedico a la formación profesional, en la parte de FOL, que esa parte sí que se trabaja un poco el tema de lo que has comentado, nóminas y demás. Pero si no haces FP, pues no lo sabes. Claro. Eso y lo de empresa iniciativa emprendedora también se trabaja en formación profesional. Además también de no a lo mejor individualizar un poquito más. Tampoco estamos hablando de que tenga un profesor por persona. No, claro. Porque eso sería inviable. Pero sí que es verdad que si ves que una persona destaca en algo en concreto y encima le gusta, porque una cosa es que hay gente que destaca en cosas pero no le gusta hacerlo. Claro. ¿Vale? Pero si destaca en algo y encima le gusta, pues potenciarlo. Estar un poquito más encima de esa persona y decir, pues mira, pues yo qué sé, si le gusta tocar la flauta y la toca genial, podría ser, yo qué sé, un máquina. Y no lo hacen, pasan directamente, no, escúchame, las matemáticas, claro. No, la lengua, no, la historia, la geografía. Yo a día de hoy salí, yo solamente tengo la ESO, bueno, hice primero bachiller, pero me salí, me fui a trabajar al mundo laboral y evidentemente te das cuenta de que sales de la educación secundaria y has aprendido un montón de cosas que luego no vas a utilizar. O sea, está muy bien aprenderse de los ríos de España, las montañas, la historia viene muy bien para no intentar repetir los fracasos que se han tenido en la historia, pero a mí que haya un río que se llama el río Turia, que soy de Valencia, o el Júcar, pues ¿qué quieres que te diga? En el fondo no te va a servir. Sí, es cultura general, que está muy bien, pero no va a servir prácticamente para nada en tu vida a partir de que terminas la ESO. Y más justamente ahora que con el tema de Google y ahora con la inteligencia artificial lo tenemos todo a golpe de clic. Eso va a ser un caos. Entonces bueno, quiero decir que sería más interesante que se plantearan trabajar esos aspectos como la inteligencia emocional y la financiera que no lo que ya se trabaja, pero bueno, lo dejamos en manos de quien toque. De quien lo quiera revisar, sí. Y que me imagino que las próximas elecciones serán otros. Y nada, y ahora ya, pues despídete, bueno, sobre todo si me tienes que decir dónde podrían encontrarte, si sueles subir contenido a algún sitio, si hay algo, bueno, algún sitio donde te puedan encontrar para que la gente... A ver, tengo redes sociales, pero mis redes sociales son más privadas, no subo nada así ni de gestión emocional, ni de inversiones, alguna vez, pero es mi gente cercana. Entonces no tenía intención de abrir ni siquiera el Instagram. ¿Y no te planteas a lo mejor hacer algún curso, alguna formación, pues de todo lo que has aprendido a lo largo de el proceso de inversión, de emprendimiento? Yo creo que darías muchísimo valor. Pues por ahora no están mis planes, por ahora, pero bueno, nunca se sabe, podríamos... A lo mejor cuando te pidas la excedencia y tengas un poco más de tiempo, pues a lo mejor te planteas hacer cursos. Bueno, podría ser. Pues nada, muchísimas gracias por tu participación y hasta aquí la entrevista de hoy. Pues nada, genial. Pues dale, ya está. Adiós. Adiós.